valiente que no teme a lo que siente. ¿Cómo va a ser hija de Fernanda del Castillo? Ella no podía tener hijos después de que perdió ese que iba a tener con Juan Marcos en el accidente. ¿No supuestamente iba a quedar estéril? No, ahorita no, por favor. Por favor, un minuto. Sí. ¿Me sigues? Supuestamente ella no podía tener hijos. ¿Qué pasó? ¿Cómo hacer de ella? Me parece que no me entendiste. Fernanda no perdió ese hijo. Ese bebé nació. Es de Juan Marcos Arroyo. Y se llama María Fernanda del Castillo. ¿Tú sabías que el hijo de Juan Marcos y Fernanda estaba vivo? O la hija de Fernanda y Juan Marcos estaba viva. ¿Y nunca dijiste nada? No dije nada por miedo. ¿Ves? Yo no tengo el corazón valiente como tú. Mafe, ¿sabías que voy a ir al baile con Paul? Qué lástima que nunca te elige a ti, ¿verdad? ¿No es una pena tener esa carita, ese cabello y ese cuerpo y que no te sirva para nada? Paul. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, qué guapo. Ay, gracias. Esa chica se crió sola en ese internado. Bernardo nunca la fue a ver. No conoce a su nieta. No sabe cómo es. Ni siquiera pide una foto. Reniega de ella. Para él, María Fernanda no existe. Es solo un cheque. Eso es todo lo que es para él durante estos últimos 17 años. Y dime, ¿Fernanda sabe que tiene esa hija en Suiza? No. Fernanda entró en coma por la caída y ella nunca supo que Bernardo le quitó a esta hija. Nunca supo que su hija con Juan Marcos nació. Tengo que hablar muy seriamente contigo. Quiero que te reconcilies con Ivonne cuando venga. ¿Qué? Lo que escuchaste. A partir de ahora en esta casa solo va a reinar la paz. No te rías, papito. Eso es lo que necesita precisamente una mujer embarazada. Porque ella es mi amiga y yo nunca tuve amigas. Eso es cierto. Pero, ¿tu amiga? Sí, mi amiga. Con ella puedo hablar de cualquier cosa. Y me quiere como soy. Además, ella va a ser mamá y quizás yo pueda ser la madrina de ese bebito. Yo nunca tuve un ahijado. Yo sí tuve un ahijado, Rodrigo. Y esa mujer lo mató. No me importa. Mi amiga va a tener un bebé y tiene que nacer sano y feliz. Eso es todo. Año nuevo, vida nueva. Espere, por favor. Espere. Ay, qué educadita me resultaste. Te acuestas con mi marido, pero me tratas de usted. Qué correcta eres, ¿no? Pues es evidente que Willy ya empezó una nueva vida contigo. Y sí, fíjate, eres hasta bonita. No.
No me contradigas. Está todo muy claro, está todo muy evidente, Lady. Además, yo ya me había dado cuenta. Te derretías por él, te arrastrabas por él. Y a Willy, claro, perdóname porque no te quiero ofender, pero a él no le cuesta nada llevarse arrastradas a la cama. ¡Que seas muy feliz, Willy! ¡Con tu arrastrada! ¿Y qué te dijo Cecilia? ¿Tengo o no tengo hermana? No. Mi mamá tenía razón. Conoce perfectamente al imbécil de mi papá. Era imposible que yo tuviera una hermana, Miguel. Sí, pero tienes una sobrina. ¿Qué? No entiendo. A mí me pasó exactamente lo mismo. Pero resulta que Fernanda tiene una hija. Entonces, es mentira que era estéril. A ver, ¿y ahora qué? A ver, ¿está internada en Suiza? Bueno, no exactamente, aunque sí terminó ahí. Mira, ¿te acuerdas de aquel accidente de la escalera? Donde Fernanda cayó y supuestamente había perdido al bebé. Bueno, pues no lo perdió. Simplemente quedó en coma. Claro, yo recuerdo perfectamente eso. Duró 1 año y no podíamos ir a visitarla. Sí, exactamente porque tu papá no quería que nadie supiera que ella estaba embarazada. El bebé nació y nunca le dijo nada a nadie, ni siquiera a Fernanda. Y efectivamente, la mandó a un internado a Suiza. Entonces Fernanda y Juan Marcos tienen una hija. Yo tengo una sobrina. Sí. No esperaba verlos acá. Venía a hacerme el tratamiento. ¿Pasa algo? Aquí tienen la relación de los nuevos clientes. Por favor, estudien muy bien sus rutinas de seguridad, ¿eh? Y luego nos reunimos para definir todas las estrategias. Venga. Ángela, dejaron esto para Samantha. ¿Ah, sí? ¿Quién lo dejó? De parte del doctor Montoya. Gracias, Ana. ¿Estás ebria? No seas desagradable. Le quiero hacer el ajuar al bebé. Ya te dije que tengo la ilusión de que Yvonne me nombre la madrina de su hijo. Y pórtate bien, porque tú eres uno de los candidatos a padrino. Ay. De hecho, has sido mejor padrino que padre. A esa mujer la odio, la detesto. Y le deseo lo peor que se le puede desear a una persona. Se cree tan impune, tan superior. ¿De verdad se cree ese cuento de que es la niña bonita del narcotráfico? ¿Que puede hacer y deshacer a su antojo? Cuidado. No te metas con mi amiga ni con su bebé. Porque yo los voy a defender. Quiero que ese bebé sea muy feliz. Como hubiera tenido que ser mi bebé. ¿Me entendiste, papito? Lamentablemente, Priscila falleció. ¿Cómo puede ser? No sabemos cómo llegó ese ácido a su carrera, pero lo averiguaremos. Ella tenía muchos amigos, amigas, todos la querían. Bueno, usted no. No, no éramos amigas. Pero la verdad me duele mucho que haya muerto. Pobrecito tú, Paul, ¿no? Me imagino cómo te debes de estar sintiendo. Nos vamos. Al final de cuentas, no fue tan mala mi estadía en Los Ángeles. Qué raro ver al Mesías renunciando a algo. A veces
hay que renunciar para salvarse. ¿Y tú te vas a olvidar de Samantha? No. No quiero olvidarla. Quiero recordar para siempre el fuego que Navarro me hizo sentir. Para siempre. Te dejaron esto, de parte del doctor Montoya. Es la Virgen. Ya nos despedimos, Navarro. Usted es como un imán que me atrae y al que siempre regreso. ¿Será por eso que los polos opuestos se atraen? Le dejo a la Virgen para que la auxilie siempre a lo largo de su camino. El que elija. El que me hubiera gustado recorrer con usted. ¿Estuvo alguna vez en medio de un huracán? En una tormenta de esas que arrasan con todo. En un maremoto. Yo sí. Yo fui arrastrado por el huracán de sus ojos. Fui empapado por la tormenta de sus besos. Y se lo juro. Estuve a punto de ahogarme en su cintura. Pero no me dejó. Qué pena. Suyo, siempre y más. ¿Qué pasa, manita? Este es un hombre que vale la pena. No como Willy, que volvió a ser el que era. ¿Cómo pedirle perdón? Usted me quiso ayudar y yo lo terminé metiendo en un problema. No está siendo muy clara, Lady. No entiendo de qué hablas. Samantha llegó. Yo me terminaba de dar un baño. No sabe cómo se puso. No hubo forma de frenarla. Esto es increíble. Qué mujer tan invasiva. Se mete en mi casa como si fuera la suya y encima te hace pasar un mal momento. Quizás es mejor que ella se imagine cualquier cosa, Lady. La culpa es mía. Yo le pedí un lugar para darme un baño porque hace días no tengo dónde dormir. Y lo metí en este problema. No me metiste en un problema. A lo mejor es una solución, Lady. Hola. Qué bueno que ya saliste de terapia intensiva. Estás mejor. Apenas. ¿Habló con Miguel? Sí, sí. Me dijo que estuvo un rato contigo y que te llevaron a hacer unos estudios. Tengo un tumor, Cecilia. Antes no quería que nadie se enterara, pero ahora lo tomo como algo normal. Como algo que le pasa a mucha gente que hay que enfrentar. Gracias por salvarle la vida a Ángela. Fue sin querer. No, yo no me quiero llevar los laureles de que le salve la vida. Yo solo fui de compras para obsequiar un osito de peluche a mi sobrina. Porque no tengo hijos, ni pareja, ni... Bueno, justo ahí vino un tiro y... Pues... Disculpa. Hola. Juan Marcos, ¿te acuerdas de mí? ¿Cuándo me vas a dejar en paz? ¿Cuándo me muera? Tú y yo vamos a estar unidos por el resto de nuestras vidas. Y ahora que estaba tejiendo me acordé de nuestro bebé. Sí, ese bebé que empezó a crecer en mi vientre. Dime una cosa, ¿tú también piensas en él? Ese bebé no nació y a nosotros no nos une nada. Bueno, evidentemente le hacen falta muebles, faltan muchas cosas, hay que pagar un montón de plata, pero tiene muchos rinconcitos interesantes en donde podríamos hacer el amor. Ah, ¿en serio? Ajá, si quieres te los puedo ir mostrando, ¿quieres? Sí, me encantaría. Mira, acá hay uno. ¡Doctor!
Doctor, no se vaya. Quisiera amarte, no tener miedo a perderte, que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente. Poder cuidarte y que escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión de este corazón que lucha por tu amor. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Un corazón valiente que se muere de pasión, porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy. Un corazón valiente.